buen día. Hoy el Señor te dice, revélate, algo que tanto nos gusta hacer, pero hoy el Señor nos está dando la autorización, pero también nos dará 4 instrucciones claves donde nos enseñará cómo revelarnos y contra quién es que debemos revelarnos. En la palabra hay un ejemplo muy ilustrativo en Segunda de Reyes 18 y 19, donde encontramos el pasaje o la historia de Ezequías y Sennacherib, donde el Señor por medio de Ezequías nos enseña a nosotros a cómo permanecer en él a pesar de haber cedido en algún momento al enemigo. Y también por medio de Sennacherib, quien tipifica al enemigo, nos enseña claramente la manera como el enemigo obra o maniobra, como quiere desvirtuar o desviar el plan de Dios en nosotros. Y en 2 Reyes 18:7 dice la palabra, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Y aquí encontramos la primera instrucción que es, revélate. Ezequías, en esa parte de la palabra, él había cedido terreno al enemigo, pero él después decidió creer en el Señor. Y dice la palabra que él se rebeló, se negó, y eso es lo que debes hacer. Debes rebelarte a caer en las tentaciones que se te presentan, debes negarte a servirle al enemigo, debes negarte a caer en cada uno de esos ofrecimientos que cuando te llega la ocasión, tú sientes que no es seguro, tú sientes que no trae paz, que te inquieta, que lo que vas a hacer debes hacerlo a escondidas, o sea, algo que no se puede hacer a la luz, que te lleva a hacerlo como en lo oculto, ten la certeza que eso no viene de Dios. Te voy a colocar 2, 3 ejemplos clásicos, o sea, rutinarios. Sientes malestar en tu cuerpo, alguna dolencia o algo y vas al médico. Y el médico, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a todos los estudios científicos, llega a la conclusión que estás sufriendo de algo. ¿Qué pasa cuando ese diagnóstico es emitido sobre tu vida? ¿Lo crees? ¿Te quedas ahí? ¿Te quedas paniqueado? ¿O crees que hay un Dios que está por encima de todas las cosas, que es Dios quien ha dado el conocimiento a ese médico? Y si es Dios quien ha dado el conocimiento a ese médico, quiere decir que Dios tiene un conocimiento superior a él y puede ayudarte. ¿Lo crees? ¿Qué pasa cuando te pones a meditar por un momento y empiezas a sumar y a sumar y a sumar tus dedos y dices, Dios, ¿ah? ¿Dices Dios o te paniqueas, te asustas? ¿O recuerdas por un momento que Dios es el dueño de todo cuanto existe, incluyendo el oro y la plata? Cuando ves a tus hijos haciendo u obrando de una manera diferente como tú has soñado o deseado que sean, ¿qué haces? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué llega a tu corazón? ¿Te angustias? ¿Te deprimes? ¿Te tumbas a llorar? ¿Qué haces? O mejor recuerdas por un momento que antes de ser tus hijos son de Dios. El segundo punto es orar. ¿Por qué orar? Porque orar es la mejor manera de tú revelarte al enemigo. La palabra en Colosenses 4, del 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Qué es lo que quiere colocar el enemigo en tu mente y en tu corazón? Preocupación, angustia, depresión y todo lo que viene de él. Entonces dice el versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, o sea, a cambio de preocuparte, a cambio de estar llorando, a cambio de estar quejándote, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que sienten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán, o sea, de esa manera usted evidenciará en su vida la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Porque orar para que no caigas, para que no cedas, orar 24/7. No es solamente que dediques un tiempo a un devocional, no es que saques un tiempo para orarle al Señor, para hablarle, hasta para estudiar tu palabra, pero el resto del día entonces te la pasas hablando del problema, hablando de la enfermedad, hablando del diagnóstico médico, hablando de todo lo malo y todo lo feo que ves en tu vida. No. La tercera instrucción del Señor es permanece a pesar de. ¿A pesar de qué?
a pesar de lo que te digan, a pesar de lo que vean, a pesar de lo que oigas, tú debes permanecer en esa palabra que Dios te ha dado. Y el cuarto y último punto es, no contestes. En Segunda de Reyes 19 encontramos un versículo que dice, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en tu contra. Cuando tú decides confiar en el Señor, ya el problema no es tuyo, el problema le corresponde al Señor, le pertenece a Él. Tu responsabilidad es creer, tu responsabilidad es orar, tu responsabilidad es revelarte a eso y afirmar la palabra que Dios ya te ha dado. Tu responsabilidad es permanecer, porque el cómo se va a cambiar o a transformar esa dificultad o ese proceso o esa situación en tu vida le corresponde al Señor. Si Dios ya te ha dado una palabra, ese problema ya no es asunto tuyo. Tu asunto es creer y afirmarte en esa palabra que Dios te ha dado. Simplemente no te alteres, dice el Señor. Y en 2 Reyes 18:36 dice el Señor, el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra porque Ezequías le había ordenado, no le respondan. No te quedes dialogando con el enemigo, no le respondas. Si te llega un nuevo mensaje, no le respondas. Ve y habla con el Señor. Ve y órale al Señor. A Ezequías no le fue fácil porque el enemigo se hubiera ido tan pronto, él empezó a decidir en el Señor. Ezequías permaneció porque Dios le daba palabra y en esa palabra él se afirmaba y él permanecía. Él creyó que Dios lo podía sacar de esa dificultad. No te dejes engañar, no te dejes enredar, no te dejes desanimar cada vez que llegue a ti un pensamiento de angustia, de miedo, de ansiedad, de enfermedad, de deuda, de todo lo que quiera llegar a ti a robarte la paz. Sal de ahí inmediatamente, sal de ahí y recibe la libertad del Padre. Sal y busca lo que Dios está dispuesto para entregarte. Sal porque Dios está esperando por ti, para ayudarte, para levantarte, para animarte, para sanarte, para proveerte, para restaurarte. Cree en Dios, afírmate en Él, ora todo el tiempo, permanece en Él y te irá bien en todo lo que hagas, te dice el Señor. Quiero darte gracias por haber visto esta palabra, invitarte para que sigas visitando nuestro canal, revisando cada una de estas enseñanzas que Dios prepara para ti, porque te ama, porque espera lo mejor de ti y porque espera que te vaya bien en todo lo que hagas. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima enseñanza. Mil bendiciones.